Licenciada y compañeros, el día de hoy el grupo 8 les expondrá sobre los receptores acoplados a la proteína G. Para empezar, tenemos que hablar qué son los receptores acoplados. Los receptores acoplados de proteína G son aquellos que comparten un ordenamiento estructural de 7 hélices transmembrana y actúan a través de proteínas G homotérmicas. Estos, al unirse a un ligando de GPCR, catalizan el intercambio de GTP por GDP en la proteína. ¿Cuál es la función que pueden desempeñar estas proteínas? Estas pueden estimular o inhibir la actividad de una enzima efectora, cambiando la concentración de su producto al segundo mensajero. El receptor beta-andrógeno activa una proteína G estimuladora que activa así la adenilciclasa y aumenta la concentración del segundo mensajero CAMP. El CAMP estimula la proteína quinasa dependiendo del CAMP que fosforila la enzima clave, cambiando su actividad. Como segundo paso, la concentración del AMP cíclico es reducido por la CAMP fosfodiesterasa y G-alfa. Esto sucede por hidrólisis, en donde su GTP unido a la GDP actúa como un conmutador binario autolimitante. Luego, cuando la señal de la adrenalina, la proteína quinasa específica del receptor beta adrenérgico y la beta-arginina desestabiliza temporalmente el receptor y provoca su transporte a vesículas intracelulares. Algunos receptores estimulan la adenilciclasa a través de el G-alfa, otros la inhiben a través de la G-I. Así, la CAMP celular refleja la entrada coordinada de dos o más señales. Las proteínas adaptadoras no catalíticas, tales como la ACAP, mantienen juntas las proteínas que intervienen en un proceso de señalización, aumentando así la eficiencia de sus interacciones y en algunos casos confiando el proceso de una localización subcelular específica. Algunos GPCR actúan a través de una fosfolipasa C de la membrana plasmática que rompe el PIB en diglicerol e IP. El IP aumenta la concentración de calcio en el citosol gracias a la apertura de los canales de calcio en el retículo endoplasmático. El calcio, junto con el diacilglicerol, activa la proteína quinasa C que fosforila y cambia la concentración de proteína celular específica. El calcio celular también regula a menudo a través de la calmodulina otras muchas enzimas y proteínas que intervienen en la secreción, reordenamiento del citoesqueleto o bien la contracción celular. Un ejemplo que podemos tener sobre estos receptores es el receptor acoplado de la proteína GQ, que activa la cascada de activación de las proteínas quinasa C. El PKC es el receptor de la angiotensina 2. En el contexto y de esta cascada de señalización, la activación del receptor de angiotensina y la activación subsiguiente de la PKC tienen un impacto importante en la regulación cardiovascular y en la homeostasis de fluidos y electrolitos. La regulación celular es un proceso intrincado que involucra una serie de eventos coordinados. En este tema hablaremos del papel fundamental del diacilglicerol inositol trifosfato y el calcio 2+, como segundos mensajeros en la cascada de señalización celular, desencadenando respuestas específicas y esenciales en las células. Estos procesos son esenciales para comprender cómo las células perciben y responden a las señales del entorno. Hay un proceso esencial en estos mensajeros, ya que existe un receptor al estímulo. Esto quiere decir que la adrenalina se une a los receptores beta-adrenérgicos en la membrana celular. Quiere decir que nuestras células tienen pequeños receptores en su superficie que pueden detectar mensajes químicos como si fueran antenas. Cuando la hormona adrenalina llega, se une a estos receptores especiales llamados receptores beta-adrenérgicos. Esta unión provoca un cambio conformacional en el receptor, activando la proteína GS, que es la proteína G estimuladora. Cuando la adrenalina se une a los receptores de proteína llamada proteína GS, estas se ponen en movimiento. Existe la activación del adenilato ciclasa, que la proteína GS, cuando ya está activada, estimula el adenilato ciclasa, que es una enzima que convierte el ATP en AMP cíclico. El CAMP, que es el adenosín monofosfato cíclico, la proteína GS activa una máquina en la membrana celular llamada adenilato ciclasa.
Esta máquina toma una molécula llamada ATP y la convierte en CAMP. Entonces el CAMP es como un mensaje celular que recibe una señal y le dice a la célula que algo está pasando. Existe un aumento del adenosín monofosfato cíclico, ya que se aumenta en la célula y activa la proteína quinasa, liberándola de su forma inactiva. El CAMP es como un director de orquesta que dirige una banda de proteínas. Una de estas proteínas especiales es la proteína quinasa A o PKA. Cuando el CAMP llega, activa la PKA y la libera de su estado de reposo. Luego está la fosforilación, que la PKA fosforila proteínas especiales, incluyendo enzimas y factores de transcripción, desencadenando respuestas celulares como la activación de la glucogenólisis y la regulación de la expresión génica. La PKA le enseña a otras proteínas cómo hacer cosas importantes. Cuando la PKA se activa, empieza a añadir pequeñas etiquetas llamadas fosfatos a otras proteínas. Esto cambia la forma y función de las proteínas, como si le diera unas nuevas instrucciones. Por último punto está la terminación de la señal, que la acción del CAMP es temporal, ya que la enzima fosfodiesterasa degrada el CAMP a AMP, deteniendo la señalización. Se habla del papel clave de la calmodulina y su asociación con las proteínas quinasas dependientes del calcio 2 calmodulina, el CAM, que es la calmodulina quinasa. Acá descubriremos cómo la calmodulina, al responder al estímulo del calcio 2 intracelular, desencadena una serie de eventos cruciales para el funcionamiento celular. La calmodulina es una proteína acídica esencial que actúa como un sensor del calcio 2 intracelular, el cual posee 4 sitios de unión del calcio 2 que le permiten responder a las fluctuaciones en los niveles de calcio. Uno de los roles principales es actuar como un modulador clave en la traducción de señales dentro de las células. Un ejemplo prominente de la función de la calmodulina es su participación en la contracción del músculo esquelético, en respuesta al aumento del calcio 2 La calmodulina desempeña un papel crucial en la cascada de señalización que culmina en la contracción muscular. La calmodulina también es una subunidad integral de las proteínas quinasas dependientes del calcio 2, conocidas como calmodulina quinasas. Estas enzimas tienen un impacto profundo en la regulación celular y están involucradas en una variedad de funciones celulares esenciales. La familia de las calmodulinas quinasas es extremadamente importante para el funcionamiento celular en múltiples niveles. Estas enzimas están involucradas en funciones tan diversas como la transcripción génica, la supervivencia y la muerte celular, que es la apoptosis, la reorganización del citoesqueleto y el proceso cognitivo como el aprendizaje y la memoria. Las calmodulinas quinasas tienen la capacidad de influir en la expresión génica a través de su participación en la transcripción y además están implicadas en la decisión celular como la supervivencia y la apoptosis, lo que subraya un papel esencial en el equilibrio de la homeostasis celular.